En un rincón del vasto universo, nuestro planeta azul es, hasta ahora, el único oasis conocido donde la vida prospera. Sin embargo, la mirada del ser humano siempre ha ido más allá de sus límites. Desde las primeras observaciones del cielo, Marte, el planeta rojo, ha sido el símbolo del misterio, la posibilidad y la esperanza de expansión. A lo largo del siglo XX y XXI, múltiples misiones espaciales han desentrañado parte de sus secretos. Un mundo desolado, frío y seco, pero con huellas de un pasado donde el agua alguna vez fluyó libremente sobre su superficie. Ahora, un grupo de ingenieros y geofísicos de la Universidad de Chicago propone un plan audaz, revolucionario y quizás el primer paso real hacia convertir a Marte en un mundo habitable. Terraformarlo utilizando nanopartículas. La idea, aunque suena sacada de una novela de ciencia ficción, está respaldada por fundamentos científicos sólidos. El objetivo: aprovechar los recursos ya existentes en el propio planeta para iniciar una transformación gradual, sustentable y, sobre todo, realista dentro de las limitaciones tecnológicas de nuestro tiempo. Marte, con su atmósfera delgada compuesta principalmente de dióxido de carbono y sus temperaturas medias que rondan los 60 °C, es un desafío monumental. Sin embargo, los investigadores creen que con la aplicación controlada de nanopartículas fototérmicas, sería posible modificar la energía superficial del planeta y desencadenar procesos naturales que lleven, con el tiempo, a un ecosistema más cálido y estable. Los científicos de Chicago no hablan de construir gigantescas cúpulas ni de inyectar gases artificiales en la atmósfera. En cambio, proponen trabajar con lo que ya está allí. Marte tiene dióxido de carbono congelado en sus casquetes polares y polvo rico en óxidos metálicos. Si se logra liberar parte del CO2 atrapado en los polos, podría generar un efecto invernadero controlado, lo que elevaría gradualmente la temperatura global del planeta. Pero la gran pregunta es, ¿cómo liberar ese CO2 sin transportar enormes cantidades de energía o maquinaria desde la Tierra? Ahí entra la genialidad del concepto de las nanopartículas fototérmicas. Estas diminutas estructuras, creadas a partir de materiales como el hierro, el silicio o el óxido de aluminio, todos presentes en el suelo marciano, tienen la capacidad de absorber radiación solar y convertirla eficientemente en calor. Según el estudio, al esparcir nanopartículas sobre áreas específicas de los casquetes polares, podrían aumentar la absorción de luz solar, derritiendo el hielo seco, CO2 congelado, y liberando el gas a la atmósfera. Sería como despertar a Marte usando su propia energía solar. Este enfoque se basa en una premisa elegante. En lugar de alterar directamente la composición atmosférica mediante procesos industriales, usar la nanotecnología pasiva para inducir cambios naturales en el equilibrio térmico del planeta. De esta forma, el proceso de terraformación se convertiría en un fenómeno autosostenible impulsado por la propia dinámica marciana. Los ingenieros de la Universidad de Chicago han dividido su plan en 3 fases o metodologías que se ejecutarían de forma secuencial. Cada una representa un paso más hacia un Marte transformado, con atmósfera más densa, temperaturas más cálidas y, eventualmente, la posibilidad de albergar vida. Primera metodología: la activación fototérmica polar. En esta fase inicial, se esparcirían nanopartículas sobre los casquetes de dióxido de carbono congelado. El objetivo es simple pero ambicioso: aumentar la absorción de la radiación solar en esas regiones, provocando un calentamiento localizado. Según los cálculos de simulación, con apenas una capa superficial de partículas distribuidas en una fracción del área polar, se podría liberar suficiente gas CO2 para duplicar la presión atmosférica actual de Marte en un periodo de algunas décadas. Este cambio no haría respirable la atmósfera, pero sería suficiente para reducir las variaciones extremas de temperatura y aumentar el punto de fusión del agua líquida en superficie.
sería el primer paso para descongelar un Marte inerte. Segunda metodología, el ciclo de retroalimentación climática. Una vez que parte del dióxido de carbono esté en la atmósfera, el efecto invernadero comenzará a amplificarse. Los científicos prevén que este calentamiento estimularía la sublimación de otros depósitos de CO2 y la liberación de vapor de agua atrapado en el suelo marciano. Aquí, las nanopartículas jugarían un papel dual. Por un lado, seguirían absorbiendo radiación solar y calentando el entorno. Por otro, podrían actuar como núcleos de condensación atmosférica, favoreciendo la formación de nubes de vapor de agua y, con el tiempo, un ciclo hidrológico incipiente. En este punto, Marte pasaría de ser un desierto helado a un planeta en proceso de despertar climático. Tercera metodología: bioingeniería simbiótica. Con una atmósfera ligeramente más densa y temperaturas promedio más altas, la siguiente fase se centraría en introducir organismos extremófilos, microbios capaces de sobrevivir a condiciones severas, modificados genéticamente para resistir la radiación marciana y contribuir a la estabilización del ambiente. Estos microorganismos podrían producir oxígeno como subproducto metabólico, al tiempo que fijan nitrógeno y liberan compuestos orgánicos que enriquecerían el suelo. Con el paso del tiempo, la interacción entre el ecosistema biológico y el ambiente físico, transformado por las nanopartículas, crearía un equilibrio dinámico, el nacimiento de un sistema ecológico incipiente. Los ingenieros y geofísicos de Chicago han modelado este proceso utilizando simulaciones termodinámicas complejas, combinando datos obtenidos por misiones como Mars Reconnaissance Orbiter, Curiosity y Perseverance. Sus cálculos sugieren que, con una cantidad relativamente pequeña de material, equivalente a unos pocos millones de toneladas de nanopartículas, podría iniciarse un cambio climático global en Marte. Aunque a escala humana eso suena gigantesco, en términos planetarios es sorprendentemente modesto. Pero más allá de la viabilidad técnica, el proyecto abre una discusión profunda. ¿Debemos transformar otro planeta? ¿Tenemos el derecho de alterar un ecosistema, aunque sea desértico, con el fin de hacerlo habitable? Los defensores del plan argumentan que Marte ya es un mundo estéril y que su terraformación no violaría ningún principio ético fundamental, sino que ampliaría las fronteras de la vida. Los críticos, en cambio, advierten que las consecuencias podrían ser impredecibles y que deberíamos observar, no intervenir. Sin embargo, la humanidad parece destinada a crear, a modificar, a extender su huella incluso entre las estrellas. El uso de nanopartículas ofrece ventajas significativas frente a otros métodos de terraformación propuestos en el pasado. Por ejemplo, a diferencia de los espejos orbitales gigantes o la detonación de gases de efecto invernadero sintéticos, las nanopartículas son livianas, autorreplicables y podrían fabricarse in situ utilizando materiales locales. Esto reduciría drásticamente el costo y la logística de transportar recursos desde la Tierra. De hecho, las simulaciones sugieren que pequeñas unidades robóticas, impulsadas por energía solar, podrían recolectar polvo marciano y procesarlo en fábricas automatizadas para producir las partículas necesarias, esparciéndolas de forma controlada sobre las regiones polares. Otro aspecto fascinante es la posibilidad de utilizar las nanopartículas no solo para calentar, sino también para proteger regiones específicas. Algunas variaciones de diseño podrían reflejar radiación o actuar como filtros, modulando la temperatura y ayudando a mantener la estabilidad térmica. Esto permitiría una terraformación más precisa, casi quirúrgica, ajustando el equilibrio energético de cada región según sus características geográficas. A lo largo de la historia, el ser humano ha transformado su propio planeta de manera involuntaria, a veces destructiva. Pero este proyecto representa algo distinto: la terraformación consciente, la ingeniería planetaria con un propósito evolutivo. Imagina observar el cielo marciano y ver, por primera vez, un tono azul tenue,
filtrándose entre las nubes delgadas. Señales de un proceso que comenzó con simples nanopartículas y un sueño de científicos visionarios. Los investigadores subrayan que este proceso no se trata de hacer un segundo hogar inmediatamente. La terraformación de Marte con nanopartículas es un proceso de miles de años. No busca crear un planeta idéntico a la Tierra, sino uno donde la vida pueda, poco a poco, encontrar un equilibrio posible. Es, en esencia, una semilla plantada en el suelo de un mundo dormido, esperando germinar bajo el calor de su propio sol. El estudio de la Universidad de Chicago también abre caminos tecnológicos paralelos. El uso de nanotecnología para modificar climas controlados en hábitats artificiales, la manipulación térmica de superficies planetarias y el desarrollo de materiales inteligentes que respondan a la radiación solar. Todos estos avances podrían tener aplicaciones no solo en Marte, sino también en la Tierra, ayudándonos a mitigar los efectos del cambio climático mediante control solar pasivo o el almacenamiento energético eficiente. En última instancia, el sueño de terraformar Marte no es solo un acto de ingeniería, sino una declaración filosófica. Habla del deseo humano de adaptación, de supervivencia y del impulso eterno de crear nuevos mundos. La propuesta de los científicos de Chicago es un recordatorio de que incluso los desiertos más inhóspitos pueden ser transformados y que la vida, en todas sus formas, busca expandirse siempre hacia lo desconocido. Quizá, dentro de algunos milenios, los descendientes de la humanidad miren hacia el cielo marciano y recuerden que todo comenzó con una idea: usar el polvo, la luz y la ciencia para despertar un planeta dormido. Y que esa transformación empezó, como tantas cosas en nuestra historia, con la chispa de la imaginación humana.